1:10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. But these speak evil of whatever they do not know, and whatever they know naturally, like brute beasts, in these things they corrupt themselves. ¿Ven? La palabra blasfemar significa insultar. Speak evil means to insult, Amén. O hablar mal. to speak evil. Nuevamente. Entonces, el pecado So sin insulta a Dios. insults God. ¿Por qué? Porque fue algo para lo cual Dios no nos creó. Why? Because it is something that we were not created for. Es algo que va en contra del propósito de Dios. It is something that goes against God's purpose. Amén. Ustedes me han escuchado colocar muchos ejemplos. You have heard me give many examples. Si usted ha preparado su casa If you have prepared your house, o usted ha preparado algo or you have prepared something con un propósito with a purpose, y llega otra persona and somebody else comes y se lo daña y se lo desbarata todo, and they wreck it and they destroy it, ¿a usted le gustaría eso? would you like that? Que usted arregló su casa bien bonita That you fixed your house, you made it beautiful, y llega un desconocido a su casa and then a stranger comes to your house con los zapatos sucios y le ensucia toda la casa with dirty shoes, and they dirty your house all y over, le camina por encima del sofá, de la cama, and they walk on your sofa and your bed, y le trae basura y se la tira por ahí, and they bring garbage and they leave it o le everywhere, raya las paredes. or they write on the walls. Cierto que eso no nos gusta, We don't like that. cierto, eso no nos gusta. We Entonces, don't like that. Eso es lo que el pecado hace contra Dios. That's what the sin does against Amén. God. Eso es lo que insulta a Dios, It insults porque God va en contra justamente de las cosas que Dios ha hecho y ha dicho. because it goes against everything that God has said. Muchos en esta parte es cuando a veces decimos, porque yo un momento dado lo dije también, It is at this point that many of us say, because I said it before, pero yo porque tengo que rendirle cuenta a Dios. why do I have to give God a report? ¿Cómo es la naturaleza del hombre? That is the man's nature. ¿Cómo es el pecado en el hombre? That is the sin in the man. Que lo que el hombre procura es justamente sacar a Dios de la mente del hombre. That what Sacar a Dios del corazón o de la mente del hombre. El hombre. what the man is trying to do is actually to cast God out of their mind. Eso es lo que el hombre siempre ha procurado. That is what the man has always tried. Hablaba con mi esposa en estos días. These days I was talking to my wife, Ella decía cómo en las escuelas ya desde pequeños a los niños les está inculcando la evolución. and we said how in schools, since children are very young, they are taught about evolution. Que Dios no existe. That there is no such thing as Amén. God. Porque cuando el hombre piensa que Dios no existe, Because when the man believes that there is no God, no piensa que tiene que tener una relación con Él, he doesn't think that he needs a relationship with him. no piensa que Él es juez y que un día Él tiene que rendirle cuentas a Dios. He doesn't realize that God is a judge and that someday they will have to give account to Nos him. guste o no, esa es la realidad de la vida. Like it or not, that's the reality of life. Existe un Dios There is a God que nos ha creado who has created y que ha us, creado todo lo que existe. who created everything that Cierto, there is. eso lo creemos. We believe that. Amén. Y un día And one day tendremos que presentarnos delante we de will Él. have to come before him, Eso nos guste o no nos guste. whether we like it or not. A veces no nos gusta, Sometimes we don't like pero it, esa es la realidad. but that is our reality. Amén. Creemos en un Dios We believe in a God que ha creado todo. who has created everything. Amén. Y que Él es justo, que Él es bueno. And he is just, he Como is hablábamos good. el domingo pasado. As we said last Sunday, Amén. Cuando Él castiga o corrige, lo hace con justicia. when he chastens, when he corrects, he does it with justice. Y más que con justicia, con misericordia. And more than with justice, with mercy. Amén. Entonces, ojalá el hombre pensase todo eso. So I wish the man would think about all Amén. these things. Que en las cosas que hacemos estamos ofendiendo a Dios. That in the things En las that malas we cosas, do, perdón. we offend God. With everything bad that we do, we offend God. El pecado es desobediencia a la ley o a los mandamientos de Dios. Sin is to disobey the law or the commandments given by God. Amén. O sea, sigue la ofensa hacia Dios. So we continue to offend God. Ya que estamos los padres aquí, Since parents are here,
Qué feo se siente cuando un hijo le desobedece a uno, ¿verdad? How bad does it feel when your children are not ¿Cierto? obedient to you? O le miente a uno. Or when they lie to you? Ya mis hijos tan chiquititos ya me echan mentiras. My children, they're very young, but they already tell me lies. Porque son pecadores. They're sinners. Ah, es que ese es el hombre. That's the man. Y yo siempre les digo, And I always tell them, dime lo que sea, pero no me mientas. just tell me whatever it is. Don't lie to me, though. Que además es una de las cosas que a mí siempre he detestado. And that's one of the things that I have always hated. Pues cada uno tiene sus cualidades, ¿no? Everyone has their Yo qualities. soy muy malo para mentir. I am really bad at lying. Si yo le digo a usted una mentira, usted se da cuenta enseguida. If I lie to you, you will realize right away. Entonces, amén. Qué feo se siente, ¿verdad? Que uno como padre, su hijo no le obedezca. It feels really bad that as a parent you realize your child is Eso da mucha disobedient. tristeza. And that makes you really sad. Y antes uno se siente contento cuando uno ve que ellos hacen lo que uno les ha pedido, ¿cierto? And on the other hand, it brings Ah. a lot of satisfaction when you realize they're doing what you asked them Bueno, to lo do. mismo le pasa a Dios. Well, I believe the same happens to God. Amén. El pecado lo que lleva es justamente a desobedecer lo que Dios ha dicho. What sin will make you do is disobey whatever God has commanded. A hacer que el hombre haga lo contrario a lo que Dios dice. It will make the man do the contrary of what God has asked. Amén. of Entonces, them. eso es desobediencia. That is disobedience. Amén. Entonces, ahí tenemos ya dos aspectos So there are two aspects de las here consecuencias del pecado contra Dios. of the consequences of sin against God. Amén. Insulta a Dios. It insults God Amén. Y desobedece a Dios. and it disobeys God. Amén. Consecuencias contra nosotros mismos. Consequences against ourselves. Y esta es la más larga. And this is probably the biggest. Lo primero justamente, como decía, es el hecho de que ofende a Dios. The first thing would be that it offends God. Pero el pecado But the sin daña al hombre. will also hurt the man. Yo siempre lo que decía es, ¿yo por qué tengo que hacer lo que Dios dice? I've always wondered, why do I have to do what God asks that I do? Bueno, si no conoces a Dios, seguro que dirás eso. If you don't know God, you will probably say that as well. Pero Dios no quiere que el hombre esté en pecado But God doesn't want the man to be in sin y que hagamos lo que Él nos dice, and that we do what he's asking. porque es bueno para nosotros. The only reason is because all Amén. that is good for us. Si el hombre que no tiene conciencia de Dios, obviamente va a estar en contra de Dios. If a man has no conscience of God, he will of course go against God. Pero si yo ya tengo conciencia de Dios y sé que existe un Dios, But if I already have a conscience of God and I believe there is a God, yo puedo creer que lo que Él me ha dicho I can believe that what he has es done bueno para mí. is good for me. Es porque Él quiere el bien para mí. Because he wants what's Amén. good for me. No hay otra razón. There is no other reason. Amén. No hay otra razón. There is no other reason. Porque el pecado daña al hombre. The sin hurts the man. Amén. Lo primero es que el pecado produce muerte. The first thing is that sin will produce death. Amén. Romanos 5:12. Romans 5:12. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned. Amén. Ya creo que estuvimos hablando días atrás, hablamos justamente de un poco de la muerte. A few days back, we talked about death as well. Cuando la Biblia habla de muerte no solamente se refiere a la muerte física, When the Bible talks about death, it not only refers to physical death, sino a la muerte espiritual but también. also spiritual death. A Adán se le dijo, el día que comieras de esto morirás, Adam was told, the day that you eat the fruit, you will certainly die. pero murió espiritualmente. He died spiritually. Físicamente murió como 800 años después. Physically, he died about 800 ¿Cierto? years later. Y la muerte no solamente se identifica con la muerte, con el cesar de la vida, And death is not only identified as the end of physical life, sino que muerte también significa separación, but death is also separation, dolor, tristeza. pain, sadness. Amén. Y así está el hombre separado de Dios. And that's how the man is separated from God. Entonces la consecuencia para el hombre directa So the direct consequence for the man es que el hombre está muerto. is that the man is dead. Amén. Por eso dice Efesios que Él nos dio vida a nosotros. That's why Ephesians says that he gave us life ¿Cuándo qué? when what?
¿No lo han leído? Haven't you read it? Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos He gave us life when we were dead en delitos, in our y pecados, trespasses ¿cierto? and sins. no muertos en el cuerpo. Dice, Not dead in the flesh, muertos en delitos y pecados. but dead in sins and trespasses. Amén. Ese es un versículo hermoso, grave, sobre Efesios 2:1. That is a beautiful verse, Ephesians 2:1. Entonces, esa es la consecuencia directa del pecado para el hombre, muerte. So that is the direct consequence for the man. Hebreos 3:13. Hebrews 3:13. Encontramos dos consecuencias en este verso. We will find two consequences in this verse. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. But exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Amén. Entonces aquí encontramos dos consecuencias. La So, primera, there are two consequences here. The Amén. first one, que el pecado endurece el corazón del hombre. that the sin hardens the heart of the man. Amén. Entonces el hombre empieza a hacer pequeños pecadillos, So the man starts by doing little sins. ¿cierto? El que hace un pecado grave no empezó con ese pecado. The one El que hace un pecado grave no empezó con ese. The one who commits a big sin did not start by doing Él that. empezó haciendo cosas pequeñas. He started by doing small things. Ese es como el adicto a alguna droga. That is like the person who's addicted to a certain Él no drug. empezó consumiendo droga todos los días y en grandes cantidades. He didn't start by consuming every day and in big amounts. Él comenzó con un poquito por allá, una vez al mes o a la semana. He started with a little bit here and there, once a ¿Cierto? month, once a week. Y ya lentamente fue aumentando la dosis. And little by little the doses increased. Una vez leí algo que describía la condición del pecador. I once read a description of the condition of the sinner. Y dice que es como la persona que camina sobre el hielo. And it says that it's like the person who walks on ice. Se para en el hielo They stand on y da un ice paso and they do one step. y se mantuvo el equilibrio, no se cayó. They stand strong Entonces, and they don't la fall persona at sigue first. caminando. So they continue to walk Y ahí va más o menos. and they kind of manage, Pero tarde que temprano se va a caer. but eventually they will slip and fall. Así es el pecador. That's the condition of the sinner. Él empieza haciendo cositas. He starts by doing little Y things. como ve que no se cae, And because he sees he doesn't fall, la sigue haciendo. he continues to do them. Y ahí va. And he Y va goes aumentando. on. And they increase also. Pero tarde que temprano se cae. However, sooner or later he will fall. Entonces, el pecado endurece el corazón del hombre. So sin will harden the heart of the man. Se va volviendo insensible al pecado. And the man becomes insensitive to sin. Lo que al principio parecía para él algo malo. What seemed to be really bad in No, the beginning, yo no hago eso, yo no I toco eso. won't do that. I won't touch that. Ya lo toca, Now he touches ya it. lo disfruta, And he enjoys ya lo it. comparte. And he shares it. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el pecado va endureciendo el corazón del hombre. Why? Because sin will make his heart Se harder. va volviendo It insensible becomes insensitive a lo bueno. to what's good Amén. Y sensible a lo malo. and sensitive to what's bad. O digamos insensible a diferenciar qué es bueno y qué es malo. Or let me put it this way, insensitive to making the difference Amén. between good Entonces, and bad. esa es una de las consecuencias que tiene sobre el hombre, que endurece el corazón del hombre. So first consequence is that it will harden the man's heart. Amén. Y ahí mismo dice también que se endurece por el engaño. And it also says that it hardens through deceit. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado engaña al hombre. Because the sin will deceive the man. El hombre cree que con hacer eso, The man thinks that by doing con that, tomar aquello, by taking that, va a obtener felicidad, he will obtain va a happiness. resolver su problema. He will resolve his Y problem. lo hace And he does it. y se da cuenta que no. And then he realizes it doesn't do Antes, that for him. antes quede simplemente bajo temor, But what happens is that he ends up living in fear. bajo miedo He's scared a ser descubierto. of being discovered. Entonces lo que creía que iba a ser felicidad para él So what he thought would be a joy o for him bienestar or well-being, se convirtió no solo en una esclavitud sino en un problema, it becomes not only in slavery but in a problem. porque ahora está asustado. Because now he's afraid Amén. Se esconde. and he hides.
Entonces el pecado engaña al hombre. So the sin deceits the Amén. man. Engaña al hombre y endurece el corazón And del it hombre. hardens the man's heart. Amén. El pecado hace al hombre seguir sus deseos The sin makes the man follow his own desires antes que su razón o su fe. before his reason or his faith. O sea, lo que la Biblia llama concupiscencia What the O- Bible calls covetousness o deseos. or desires. Amén. O sea, es lanzarse en pos de los placeres por encima de la razón. It's to follow your desires over your reason. Desear lo que no se debe desear. To desire what you should not desire. El 10º mandamiento, no codiciarás. The 10th commandment says you shall not covet. Amén. Usa la misma palabra que traduce concupiscencia. Uses the same word, covetousness. No codiciarás. So you shall not covet Amén. No permitirás que tus deseos se vayan por encima de tu razón o de tu fe. means you shall not allow your desires to be higher than your faith or your reason. Amén. Nos lo dice Santiago 1:15. James 1:15 says, Santiago 1:15. James 1:15, Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth Amén. death. Consecuencias contra el prójimo. There are consequences against your neighbor as well. Amén. Y miramos contra Dios We contra nosotros already mismos saw against God, against ourselves, y contra el prójimo. and against our neighbors. El pecado hace al hombre cometer injusticias contra los demás y por ende contra Dios. The sin will make us be unfair to others and unfair to God as well. Amén. Cuando Dios condena lo que uno hace a su prójimo, When God condemns what we do to Dios, our Dios lo que está neighbor, diciendo es porque es creado también a imagen mía. what God is saying is your neighbor was also made to my image. A veces solamente nos preocupamos, digamos, por el pecado contra Dios, Sometimes we worry only about sin against God, pero no contra el prójimo. but not against our neighbor. Pero tanto el uno como lo otro, But one as the other, el Señor advierte. the Lord Y warns us. dice, ¿por qué? Porque tu prójimo fue creado a Why? imagen mía también. Because your neighbor was also created to my image. Amén. Says Y nos the lo Lord. dice el Señor And the Lord says, cuando le preguntaron a él cuál es el principal mandamiento. when he was asked what was the main commandment, Mateo 22, vamos a leer. Matthew 22, let's read it together. Mateo capítulo 22, verso 37. Matthew 22:37. Hizo Jesús y le dijo, Mateo 22, 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Dice, este es el primero y grande mandamiento. This is the first and great commandment. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Fíjese lo que dice el verso 40. That's what you read. And see what verse 40 says. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. On these two commandments hang all the law and the prophets. Amén. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. On these two commandments hang all the law and the prophets. Aleluya. Entonces, el hombre pecador es injusto. So the sinner is unfair. No hace lo correcto. He does not that which is correct. Primera de Juan 5:17. 1 John 5:17. Primero Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. It says all unrighteousness is sin, Pero hay pecado no de muerte. and there is sin not leading to death. Amén. Este es un tema que vamos a tratar un poquito más adelante también. That is also a topic we want to touch on later on. Pero cuando se habla del pecado de muerte es la blasfemia But when we talk about sin that causes death, La it's blasfemia blasphemy. contra el Espíritu Santo. Blasphemy against the Holy Spirit. Amén. No es un pecado muy común, It is not a very common sin, pero es un estado al que una persona puede llegar but it is a state that a person may reach si se deja ser presa if del they, pecado. if they become prisoners to Amén. sin.
Ya dijimos que el pecado engaña y va endureciendo al hombre. We have already said that sin will deceit and harden the man. Amén. Entonces aquí Pablo dice, Juan dice, toda injusticia es pecado. So John says, all unrighteousness is sin. Amén. Entonces el no respeto al prójimo, el ser injusto con el prójimo, So not being respectful, being unfair, Amén. unjust to your neighbor o con las leyes, or to the law es injusticia. is unrighteousness. Romanos 13:7. Romans 13:7. Romanos 13:7 dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Render therefore to all their due, taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. Amén. ¿Sí se escucharon? ¿No? Taxes. Did you hear? Taxes? Ahí está todo. Everything is there. Entonces tenemos que pagarle a todo, o sea, a la ley lo que corresponde a la ley. So we need to pay everything. What we need to pay the law, we pay the law. Al que respeto, respeto. The one who deserves respect. No, que we sea un respect policía, pero es un them. impío pecador. Yeah, that person is a non-believer. He's a sinner. No, es un policía, merece respeto, Well, if he's a police officer, he porque es una autoridad. deserves respect. He's Con the todo lo authority. pecador que es, No matter how much a sinner he is. y que no sea cristiano como yo soy. And the fact that he's not a Christian as I am. Amén. Y también así a los mayores hay que respetarlos. Also, our elders, we need to respect them. O a la persona que tiene que hay que tener alguna consideración, también hay que respetarlo. Or the person who deserves some consideration, we Amén. need to respect them as A well. los jefes, Our bosses amén, a nuestros superiores. are those on top of us. Les debemos respeto porque son nuestros jefes, son nuestros superiores. We owe them respect. They're our bosses. Amén. La Biblia dice, no le podemos deber nada a nadie, We cannot owe anyone anything. ni en honor, respeto, ni en dinero. Honor, respect, or money. Amén. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Do not owe anyone anything but love. Verso 8, Romanos In verse- 13:8. Verse 8, Romans 13. Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cumple la ley. So we need to fulfill the law. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la consecuencia contra el prójimo que hace al hombre que sea injusto con el otro. The consequences against man, sin will make you to be unrighteous. or Injusto con unfair el to the gobierno, con other las one, autoridades. to the government, to the authorities. Amén. Hace al hombre, segunda, hace al hombre hacer acepción de personas. It will make the man to make exceptions of people. Y clasifica a las personas. It classifies people. Nosotros no podemos clasificar a las personas. We cannot put tags on people. En la carta que escribe Pablo a los Corintios, In the letter that Paul writes to the Corinth, parece que en la iglesia it seems like in church tenían un lugar especial para los ricos. they had a special spot for the Los rich. sentaban en un lugar aparte, They principal. would sit at another place, at a special place. Y a los pobres los colocaban en otro lugar. And the poor would sit in another area. Entonces menospreciaban a los hermanos. So they despised their own brothers. Hacían acepción de personas. They made Santiago 2:6, James 2:6. leamos este pasaje. Santiago 2:6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? But you have dishonored the poor man. Do not the rich oppress you and drag you into the courts? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Do they not blaspheme that noble name by which you are called? Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you do well. Amén. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
But if you show partiality, you commit sin and are convicted by the law as transgressors. Amén. Entonces, pecados contra el prójimo, So sins against our neighbors, ser injustos to be unfair o hacer acepción de personas. or to be partial, Amén. Separarlos por alguna condición. to cast them aside for Amén. O whatever porque no se reason, parecen a mí o porque no piensan como yo. because they don't look like me or they don't think the way I do. Gloria al Señor. Praise the Amén. Lord. Entonces, fíjense este panorama. So look at this panorama. Quería dejarles esto en el pensamiento. I wanted to leave this in your minds. Porque fíjense que aquí está presentando las consecuencias del pecado. Here we look at the consequences of sin, Amén. Que es el problema del hombre. which is the problem of the man. Que es el gran problema que Dios quiere solucionar. It is the big problem that God wants to solve. Amén. Trae consecuencias contra Dios, It will bring consequences against en God, contra del hombre. against the man, Y también que nos hace hacer mal también contra el prójimo. and it will also make us be bad against our neighbors. Amén. Así también la provisión de Dios That way also God's provision es completa. is complete. Amén. Aquí no podemos decir, que aquí lo importante es estar bien con Dios y ya. Yo aquí yo estoy bien con Dios y el otro. Here we cannot say, well, I'm in peace with God and everything is good because I'm in peace with God. I don't No. care about the rest. Amén. Dice que con una sola ofrenda, lo estudiamos el domingo pasado. Last Sunday we talked about this. It says that with Hebre- only one offering, Hebreos 10, Hebrews 10, con una sola ofrenda que hizo. with only one offering, what did he do? ¿Hizo qué? Perfectos He made us perfect para siempre for good. a los santificados. Those who were sanctified. O sea, completos. It means he made us complete. Amén. Con esa ofrenda que Cristo hizo, With this offering that Jesus amén, made, nosotros estamos completos. we are complete. Amén. No necesitamos nada. We don't need Amén. anything. Todo lo tenemos ahí. We have everything in him. Hoy usted encuentra en muchas religiones, Today you will find many religions encuentra muchas prácticas. and you will find many practices. Ven, yo aquí les voy a confesar. Let me confess this. Yo casi todos los viernes Almost every Friday, llevo un compañero de la escuela I take one of my classmates a la mezquita to his mosque porque va a orar. because he goes to pray. Yo le hago el chance, I give him a como ride, decimos. as we say. Y aprovecho y hablo con él ahí. And on the way, I try to talk to him. Cuéntame tú qué vas a hacer. Tell me, what are you doing? Y entonces ahí estoy hablando con él. And little by little, I'm Y building a y cómo son los conversation ritos de ustedes y ustedes qué hacen, por qué oran. Además para conocer, ¿no? I ask him about his rituals and why they pray and how they do it. I want to know too. Estos días en la escuela además estuvimos estudiando un poco acerca de los Amish. And these days in school, we were studying the Amish, Gente que vive apartada por allá. people who live outside, alienated. No tocan somehow. nada de la modernidad. They don't touch of anything in the modern world. Eso no me lo dijeron allá, pero yo sí sé por qué lo hacen. They didn't tell me that they're in school, but I do know why they do it. Ellos viven así es para aislarse del pecado, para no tener contacto con el pecado. They live so isolated because they don't want to be in contact with Porque sin. creen que todas estas cosas modernas los van a contaminar y los van a alejar de Dios. Because they think that this modern world will take them away from God. Eso es un cristianismo muy pobre. But that is a very poor way of looking at Christianity. Porque lo que Dios me dio, Because what God has given me, el cristianismo que nosotros tenemos, the Christianity that we live, el evangelio que nosotros the tenemos, gospel we have, el poder de Dios que nosotros tenemos, the power of God that we amén, have está completo. is complete. Amén. Lo podemos poner a prueba hasta en el mismo infierno. We can test it even in hell. Funciona. It works. Amén. Y te puede mantener salvo. And it may keep you safe. Amén. Eso yo lo creo. And I believe that. Amén. Este evangelio está perfecto. This gospel is perfect. Amén. No depende de los ritos de las cosas que yo haga. It doesn't depend on rituals, on the things I Amén. do. Hay muchos que en todas las religiones tienen sus ritos. Many people in many religions have different rituals. Y ellos realizan sus ritos o lo que le dicen y ya se sienten satisfechos. And they do what their religion tells them to do, and they are satisfied by that. Yo no confío en lo que yo hago. I do not
trust in what Yo I confío en do, lo que Cristo hizo por mí. but I trust in what Amén. Jesus did for me. Yo tengo que creer en lo que Cristo hizo por mí. I need to believe in what Amén. Jesus did for me. Decir que yo necesito hacer algo más para ayudar a Dios To say that I need to do something extra so I can give God a hand es decir que lo que Cristo hizo no sirvió, no fue completo. is the same as to say that what Amén. Jesus did is not complete and Cuando that la- it didn't work. Cuando la palabra de Dios me dice que está completo When the word of God says that Amén. it is complete para tu relación con Dios. for your relationship with God, Amén, para reconciliarte con so Dios, you reconcile yourself para to arreglarte God, tu corazón, so you can fix your heart, para cambiar lo que hay que cambiar aquí dentro. so you can switch whatever you need Amén. to switch in Para que here, para tener una buena relación con los demás. so you can have a good relationship with others. Amén. El sacrificio de Cristo es completo, es perfecto. Jesus' sacrifice Amén. is complete, it is perfect. Si yo intento ayudarle a Dios haciendo sacrificios, If I try to help God by making my own amén, sacrifices, lo que estoy haciendo es ofendiendo a Dios. what I am doing is I'm offending Amén. God. Si yo me escondo por allá, digo, no, me voy a meter aquí porque para que no me toque el pecado. If I hide in a corner and I say I'm going to put myself in this little spot so sin cannot touch me, Aleluya, este evangelio es a prueba de todo. well, this gospel is Amén. proof Gloria to al Señor. everything. Gloria al Señor. ¿Usted no le alegra eso? ¿Mm? Aren't you happy about that? Usted puede estar donde sea. You may be whatever you Amén. want. Yo me acuerdo que cuando yo entré en la universidad, I remember that when I entered university, ya se estaba quitando esa idea de la iglesia. probably that idea about in church was fading away. Pero de todos modos existía la idea But some people did still have that idea. de que si nuestros jóvenes iban a la universidad se iban a perder. That if our youth went to university, they would be lost. Porque allí iban a aprender filosofía y letras y cosas y eso lo iba a desviar de Dios. Because philosophy, they would learn philosophy and letters and all those things that would take them away from God. Cuando yo fui a la universidad, When I went to university, yo no era el más consagrado. I was not the best Christian. Pero cuando salí de ahí, But when I left university, estaba más consagrado. I was a better Christian. ¿Por qué? Why? Porque pude comprobar que lo que me habían enseñado era verdad. Because I was able to prove that everything that I had been taught Cuando had been comparé todo lo que true. me presentaban con lo que me habían enseñado, When I compared everything that they presented me with Eso what hizo- I had been given, eso en vez de opacar lo que me habían enseñado, that instead of shading away whatever I had been taught, le cobró brillo, valor. gave it more value, ¿Ah? make it shinier. ¿Y qué le pasó a shinier. Moisés? What happened to Moses? Moisés estuvo sus primeros años con su madre. Moses spent his first few years with his mother, Amén. Y después estuvo and then en la Universidad de Egipto. she was in the University of Egypt. Y eso nunca le hizo olvidar lo que aprendió de su madre. However, all that learning in Egypt didn't make him Amén. forget what he learned from his mother. Si nosotros tenemos un evangelio completo, If we have a complete gospel, perfecto, perfect, es a prueba de todo. it is Amén. it, Pero- it will go against everything. Pero yo tengo que disfrutarlo y tomarlo en todas esas áreas. But I need to enjoy it and I need Amén. to apply it to every Yo area tengo que of my saber que me life. sirve para todo. I need to know that it is Amén. good for everything. Y donde sea. And whatever it is. Amén. No tengo por qué esconderme o apartarme. I don't need to hide away or Ah, to be aquí aside, mismo. but here, Aquí mismo. here, Gloria al Señor. Podemos vivir con Él. we can live with him. Gloria, porque su sacrificio fue perfecto. Because his sacrifice was perfect. Aleluya. No trates de ayudar a Dios. Do not try to help God. No trates de ayudar a Dios. Don't try to help God. El sacrificio de Él fue perfecto. His sacrifice was perfect. La obra de Él es perfecta. His work is perfect. Amén. Para que tu relación con Dios mejore. So your relationship with God can improve. Para que tu corazón pueda ser limpiado del engaño, de la concupiscencia, de todo eso And so your heart may be cleansed from deceit que and por años nos covetousness corrompió. that for many years was Amén. corrupted. Para que podamos Why? tratar a los demás justamente. So that we can treat others in a righteous way. Amén. Y nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios ofreció And we will realize that everything that God offered fue para arreglar todo eso. was to fix all that. Las consecuencias del pecado. The consequences of sin. Amén. Como decía al principio, no solamente las consecuencias, As I said at the beginning, not just the consequences, sino la misma raíz, but the roots el themselves corazón del hombre. and the heart of Amén. the man. Gloria al Señor Jesús. Vamos a Praise estar en the pie. Lord. Let us all be on our feet. Aleluya. Mi hermano, ojalá pudiéramos entender cada día más
la magnitud de la obra de Cristo. I wish every day we would be able to learn to understand the greatness of what Jesus has Y es done. necesario que la entiendas. And it is necessary that you understand Amén. it. Porque si no, nunca podrás disfrutar el